siguiente nota, entrevista, charla acá en Cinefilia, que tiene que ver con el Doc Buenos Aires, ya un clásico de Buenos Aires, un clásico de este momento, 23ª edición, que se va a llevar a cabo del 22 al 27 de agosto, y para eso, qué mejor que hablar con su director, con Roger Cosa, a quien veo ya acá. Roger, Javier Lucy, acá desde el piso de Cinefilia, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Un gusto estar ahí con ustedes. Un gusto para nosotros, Roger. A ver, 23ª edición del Doc Buenos Aires, con todo lo que significa históricamente y con lo que significa también cada nueva edición. ¿Cómo viene esta? Bueno, todas las ediciones del DOC tienen como contrapunto, dado que es un festival que programa películas relacionadas con lo llamado, eso que llamamos lo real, o la realidad, o lo que fuera que es, eso que no es ficción, que al ser un festival que transcurre en Argentina, siempre la realidad supera al festival. Lamentablemente. Este, o sea, porque es verdaderamente de locos la vida en la que estamos. Al mismo tiempo, yo pienso y tengo en cuenta la situación en la que estamos. Por consiguiente, trato de pensar películas que permitan algún tipo de distanciamiento, no respecto de la realidad o de lo real, pero sí un distanciamiento que no esté en la estofa delirante y violenta en la que vivimos, Mm. de tal forma que podamos eventualmente, y creo que esto es un poco algo que decíamos en una película que pasamos el año pasado con Comolí insistía en lo último que llegó a decir, más o menos, porque fue filmado un poco antes de morir. Decía Comolli que el cine seguía siendo el lugar donde se podía guardar, cobijar o cuidar una memoria de una forma de vida. Entonces yo he pensado mucho sobre esa declaración tardía y elegíaca Mm. por parte de Comolli. Y he pensado una programación que en todas sus distintas variantes de lo que puedan contar, poner en imágenes, con sonidos, o reponer algo, una experiencia, un fenómeno de la realidad, de alguna forma también fueran eh, p- planos que lanzan algo así como signos de una vida posible que todavía quizás está allí como reserva moral, estética y sensible del mundo en el que estamos, pero que no se emplean y que al revés, no solamente no se emplean, sino que la forma en la que vivimos es una forma devastadora de existir día a día. Mm. Entonces yo pensé la programación de alguna forma así, casi como dialéctica. No me era indiferente saber que venía el festival después de las PASO y que era un año electoral y que eso tiene una importancia. O sea, cuando uno piensa un festival de cine, piensa la relación del cine con el presente, pero también del festival con el presente. Así Mm. que así es como empieza. ¿Qué es lo que tenemos? Películas muy diversas, de las que estoy convencido que en cada una de las mismas hay una, una riqueza a descubrir desde el punto de vista de lo que pueden contar, como desde el punto de vista que han elegido para contar. Y creo yo que el paso por esta edición número 23 del festival, quien haga la experiencia de ver muchas películas, y la mejor sería que puedan ver una tras otra cada día ahí en las Lugones. Yo creo que al terminar del martes al domingo la experiencia de ver las películas, creo que habría algo así como una aliena, en vez, una Alienación. no alienación, sino una alineación y balanceado de la sensibilidad frente al mundo alienado, ¿no? Bien. Eso es un poco lo que creo que puede pasar con un espectador X que imagino
conjeturo en este momento. Eso es un montón. Mira, si creemos que es posible a partir de tu programación, porque sabemos que la pensás, súper pensás qué es lo que va a formar parte de un festival. Pero digo, que el espectador también se anime a transitar todo eso, bueno, nada, ya sería como un súper golazo. Más allá de la programación, también pensaste una política de los autores para tratar de visibilizar a 3 nombres que también tienen su diferencia, no son los nombres que en general los festivales quieren iluminar. Ahí hay también toda una toma de posición. Bueno, yo siempre estoy atento me preocupa mucho la circulación de ciertos directores, directoras en los festivales de cine, y del mismo modo me preocupa lo que queda fuera de los festivales de cine. Como programador yo tengo contacto con eso. Ujú. Hace poco un programador amigo y crítico me mandó una película, por ejemplo, tailandesa, que lamento haberla vista ya con el programa cerrado, porque son esos hallazgos que vienen sin ningún tipo de rumor, sin ningún tipo de sello, y por consiguiente muchas veces esas son las películas que quedan de lado. Acá el caso más, mira, voy a decírtelo así, yo vi en el mes de enero, eh, estoy en el festival de Tiradentes, la muestra de cine de Tiradentes, Sí. que como el nuestro no es una muestra, es un festival. Ujú. La diferencia entre aquel y el nuestro es que aquel es un festival nacional y además es competitivo, Sí. el nuestro es internacional y no tiene competencias, lo cual a mí me parece formidable disociar un festivales de cine de esa obsesión, yo diría a esta altura del partido, absolutamente capitalista, deportiva, que es casi como una especie de metáfora de la supervivencia del más fuerte, que son las competencias, Sí. y que además lleva a que los asistentes al festival, como la prensa, crea que lo que hay que cubrir La son las competencia. competencias. Al no tener competencias, hay un inmediato cambio de punto de vista para quien asiste al festival. Allí no está el centro. Y el centro en este sentido no está en ningún lado. Claro. Todas las películas son para mí importantes. Ahora, respecto a lo que me preguntás, yo en enero vi en Tiradentes una película de Bruno Jorge que se llama La invención del otro. Ujú. Cuando vi eso no podía creer lo que estaba viendo, porque en principio se trata del encuentro de un grupo humano. Nosotros les decimos tribus, nosotros les decimos pueblos originarios, habría que pensar cómo nos dirían a nosotros, Mm. pero es el encuentro de un pueblo que no había tenido literalmente contacto con la civilización blanca, y que por una razón azarosa, un grupo de los miembros de los corúos que se pierden son encontrados por los blancos, y luego a partir de una agencia brasileña que se llama FUNAI, eh, los ayudan a regresar con su gente. Bueno, todo eso es filmado. Mm. Y en el momento en el que se filma el encuentro literal entre los miembros del grupo se han perdido y que no los han visto por un par de años, al reencontrarse con los que nunca han visto a los hombres y mujeres blancos, es una de las cosas más extraordinarias que yo jamás he visto en el cine, no en este año, en el cine, en la historia del cine. Porque es, primero que nada, la impresión que dan los corugos es que su modo de organización o su modo de codificar la vida afectiva no tiene absolutamente nada que ver con la forma de codificación afectiva que nosotros tenemos. Mm. Entonces, la alegría, la tristeza, las emociones que emanan de ese encuentro o reencuentro
no es como nosotros estaríamos viviendo nuestras emociones en torno a encontrarnos con un padre, una madre, un hermano que no vimos por 4 años y que pensábamos que no lo íbamos a ver más. La forma de transmitirse entre ellos, el sentimiento de alegría, de recomposición de una familia que implica una peculiar alegría o lo que fuera, es, es un sistema de expresión afectiva colectiva que no tiene nada que ver con la forma individual que nosotros tenemos de decirle al otro, yo siento esto y vos sentís esto. Es como si se pudiera sentir lo que siente cada uno a propósito del contacto corporal. Mm. Por eso es una de las cosas más únicas que yo vi en el año. Cuando vi esa película, en enero dije, bueno, esta es la primera que va a estar en este festival y haré lo que tenga que hacer para que esté, pase lo que pase. Y no solamente para este festival, también lo pensé para el Festival de Hamburgo en el que trabajo, como Ujú. para el Festival de Viena en el que trabajo, y de hecho están los dos festivales ya programadas. No se sabe eso en realidad, pero estimo que en Alemania no escuchan tu programa, como tampoco en Viena, o sea que no habría grandes dificultades que haya revelado algo que todavía no fue publicado. No, bueno, si no Eh, borramos esa parte, no te preocupes. Después, cuando lo publicamos, editamos esa parte. no dicen nada, no pasa nada. No, después hay una cineasta que para mí también es una especie de milagro, que es Jean Benji. Ujú. Hoy a la mañana hice una entrevista en realidad hay un diálogo que sale el sábado que viene en nuestro canal de YouTube. Sí. Hoy hice la entrevista, tengo que después editarla, traducirla y subtitularla. Eso es algo que también pasa en el doc. Debe ser uno de los pocos casos en el mundo en el que el director artístico hace las Hace traducciones todo. y los subtítulos de todas las películas, o de casi todas las películas, y de esto que te estoy contando. Sí. Y bueno, yo le decía lo que para mí ha sido encontrarme con sus 10 películas, que son algo inédito, insólito, una mujer que filma absolutamente sola, desde los 23 años viene haciendo estas películas, hoy tiene 30 y pico, y realmente es un retrato de una pequeña aldea casi olvidada en China contemporánea, pero que nos permite entender la historia del siglo XX desde el punto de vista de lo que fue China, que fue esencial, y hoy, que probablemente sea el país más enigmático, que bueno, nosotros tenemos representaciones en Argentina delirantes sobre China. Sí. El, el más votado de los candidatos a presidentes dijo que no va a mantener relaciones comerciales con China porque es comunista, lo Dios. cual es otro modo de entrever su incapacidad de leer la La realidad, realidad, sí. porque claramente China es muchas cosas, pero no es un país comunista en el sentido clásico del término. Es algo mucho más complejo y hoy, diría yo, perverso. Sí. Pero es muy impresionante observar las películas de esta mujer porque es la construcción de una comunidad a través del cine, la reconstrucción de la memoria a través del cine, y es un pequeño milagro que existan esas películas, y para nosotros es un doble milagro que nosotros podamos pasar esas películas. Eso es todo. A ver, siempre es complicado cuando uno habla con un programador, siempre sabemos que la peor pregunta es, ¿y qué le decís a que puede ir a ver algunas películas y no? Pero bueno, ya tiraste un montón de data y además no solo el título, sino de alguna manera cuando lo contás. Nada, nos dan ganas, obviamente, de incursionar en ese visionado. Y también le agrego la terminal de Gustavo Fontán, que no la vi, pero ya estoy poniendo fichas ahí para tirar algún que otro título. Pero bueno, nada, la posibilidad de, para los oyentes, entrar a Doc Buenos Aires, bsas.com, donde está toda la grilla de programación, todo lo que va a ocurrir, porque no es solo de películas, como decimos siempre, que una muestra o un festival se nutre, sino también de charlas, de encuentros y demás, que el Doc Buenos Aires también tiene. Y decir que además de la Lugones, se va a desarrollar el Doc Buenos Aires en la DAC. Ujú.
Sí, ahí hay un par de películas de Zhang Benshi. Hay la película de Nicolas Philibert, Filibert. y además ahí hay dos actividades, un diálogo con Martín Farina, porque el festival pasa Náufrago, Ujú, y la idea no es que que tenga coronita Martín, porque es un ujú, cineasta que solamente estamos pasando una película. La razón por la cual pasamos solamente una película es porque no estamos haciendo una retrospectiva, pero yo asumo que hice una retrospectiva en otro festival de él exacto. antes de estar dirigiendo este festival. Sí, Y hubiera sido más acertado hacerlo en este festival, porque las películas de Farina son retratos de personas o grupos. sí, Entonces, me parecía importante hablar con alguien que ya tiene un cuerpo de obra importante en totalmente. su haber, y justamente tratar de entender dos cosas que a mí me interesan de su cine. La primera es el retrato. En una época de selfies, pensar sus retratos es muy importante, porque Ujú, lo que la selfie hace es lo que el retrato cinematográfico deshace y reinventa o rehace sí, algo del sujeto que probablemente ni siquiera sepa él o ella de sí mismo. ujú, Y en segundo lugar, me importa lo de Farina porque creo que la gran obsesión que tiene ese joven cineasta prolífico es ver cómo se puede llegar a filmar el trabajo del pensamiento. uf, Entonces eso es lo que vamos a hablar con él no es una masterclass, la de él es un diálogo. un diálogo, lo que se Hay dice un a lo... diálogo, sí, después hay un diálogo que yo no faltaría ni, ni mamado, que es un diálogo entre Ignacio Agüero Mm, y Gustavo Fontán, Fontán, ¿no? Vos dijiste recién la sí, película de Fontán es una película clave. Yo pongo esa película de inicio porque el cine de Fontán me resulta un cine esencial, y un cine que en el mundo en el que vivimos de sobreestimulaciones perceptivas auditivas o de visuales auditivas, el cine de Fontán es una suerte de disrupción de un orden, de un régimen audiovisual que está absolutamente a contramano de la sobreestimulación alienante en la cual nosotros vivimos, en esta especie de epidemia sonora y visual en la que cotidianamente pasamos nuestras vidas. Entonces, por eso está Fontana en el inicio, más allá que la película me parece fascinante. Fontana es capaz de filmar una gota o una mancha de aceite de un colectivo de línea que va y viene, que para en la estación de La Falda, y filmar eso como si fuera no sé, una pintura del cosmos. Es una cosa delirante lo que hace. Tiene una capacidad única de transfigurar la materia de lo que fuera en un hecho, en un evento o en un hecho estético. estético, totalmente. Entonces es una cosa increíble tenerlo. Y después tenerlo a Ignacio Ainas, Agüero con su última película, Apuntes sobre el cine, y además su obra maestra indiscutible, que es Sueño de Hielo. No sé, en el tiempo en el que estamos. De hecho, Agüero se pagó el pasaje, se paga el pasaje para venir acá. O sea, te imaginarás, sí, el de Buenos Aires no cuenta realmente en este momento con dinero, y ni quiero pensar si el sujeto más votado llegara a ser presidente e hiciera o lo dejaran hacer lo que piensa que quiero hacer. Hoy uno de sus miembros esenciales se reía y gozaba con el solo hecho de anunciar el el cierre ser del del Inca. Inca. Sí. Entonces, uno ve todo eso y digo, bueno, si ahora es difícil hacer el de Buenos Aires, Ujú. el año que viene eh, tendremos que ir a robar un banco. No Muchas tendría cosas. problemas en última No, instancia, te lo digo así sinceramente. ahí lo tenemos lo que dice Brecht. Trataría de ver cuáles son los bancos que Milei en el pasado o trabajaba o asesoraba. Iría a eso en la medida de lo posible. Pero bueno, eso es una chance. La realidad es que es muy terrible la, la confusión simbólica y los discursos que la apoyan, que van de aquí para Sí, allá, y que es todo muy, muy.
muy sombrío. Sí, siempre estamos en tiempos complicados, pero pareciera que siempre se puede estar peor. Hay que hacer un montón de cosas para no estar peor, la cultura y los espacios como muestras, festivales y todo esto que vos estás contando que forma parte del doc. Además de resistencia y del lugar de la resistencia, a ver si lo podemos habilitar como otra cosa, pero eso da para una charla larguísima. Roger, te agradezco mucho este tiempo con Cinefilia. Le recordamos a los oyentes que del 22 al 27, tanto en la Lugones como en la DAC, 23ª edición del DOC Buenos Aires, imperdible, nada más que eso, con todo lo que significa la palabra. Así que, Roger, muchas gracias por este tiempo. No, el agradecido soy yo que vos le dispenses un tiempo así tan extenso. No puedo no decirte pero muchísimas gracias. Y que salga todo bien el programa y muy amable. Que salga muy bien el DOC Buenos Aires, ahí nos estaremos cruzando seguramente. Y después de esta charla, velozmente vamos al cierre. ¿Les parece? La cartelera